Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Padre maravilloso en esta hora del día, donde podemos resumir que nuestro Padre ha sido bueno con nosotros, donde podemos resumir que hemos tenido el amor de Dios con nosotros, hemos tenido su cuidado, su protección, que hemos tenido su bendición durante todo este día con nosotros. Y por eso en esta hora del día bendecimos a nuestro Padre. Santificado sea tu nombre, le exaltamos y damos gracias porque nuestro Padre es soberano, es benigno, nuestro Padre es amor, nuestro Padre justo, nuestro Padre es maravilloso. Y le damos gracias porque toda esta bendición que hoy recibimos como hijos, la recibimos gracias a su Hijo, Cristo Jesús. Todo lo que recibimos hoy de parte de nuestro Dios, todas las bendiciones de nuestro Padre, todo su amor que se manifiesta para con nosotros los hijos, la iglesia, lo recibimos por medio de Jesucristo el Señor. Lo recibimos por medio del único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por eso le damos gracias y gloria a Cristo Jesús. Él es digno de toda gloria, de toda honra y de todo poder. Damos gracias porque por medio de Cristo nosotros somos hoy herederos, somos recipientes de todo el amor de Dios, gracias a la obra de Cristo Jesús y a la persona santísima de Cristo Jesús. Y bendecimos también la obra del Santo Espíritu que con nosotros está, que nos acompaña. Él trabaja en nosotros, nos perfecciona, continuamente nos está edificando, nos está perfeccionando para que nosotros podamos comprender el amor de Dios, el misterio de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso damos gracias a nuestro Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y le pedimos en esta hora a nuestro Padre aquellas palabras que dijo nuestro Señor Jesús. Padre, aliméntanos, danos de comer, danos el pan que sacia nuestra alma, danos el pan que da vida eterna, danos el alimento que no perece, danos el alimento que no es para el cuerpo, danos el alimento que le da los nutrientes, la vida al alma, que es tu palabra. Por eso le pedimos en esta hora a nuestro Padre que nos sustente con su palabra, que nos alimente la vida del alma. Y el único alimento que puede alimentar el alma del hombre y de la mujer es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, es la palabra de nuestro Padre. Y por eso nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo: pídanle al Padre que le dé el alimento del alma, pídanle el pan que da vida eterna, el pan que viene de su boca. Y por eso hoy le pedimos que nos alimente con ese pan que viene de la boca del Padre, para que nuestras almas sean vivificadas, iluminadas, empoderadas, regeneradas, transformadas a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Por eso pedimos al Padre en el nombre del Señor y nos preparamos para comerle, nos preparamos para beberle, nos preparamos para disfrutarle en este banquete de la palabra. Por eso le decimos: Señor, mis sentidos se preparan para disfrutar comerte, para disfrutar comer a tu Hijo por medio de la palabra que viene a través de la fe por el oído. Por eso voy a prestar mi oído con fe para ser saciado en mi alma, porque mi alma necesita tu alimento de vida. Y en el nombre del Señor, amados, vamos a alimentarnos, vamos a comer a Cristo y a beberle en el capítulo 7 del libro de Isaías, el libro del profeta Isaías. Y dice la escritura en el nombre del Señor, capítulo 7: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá,
que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no prevalecerá, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré señal y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oí ahora, casa de David. ¿O es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron, desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amada iglesia, hemos leído la porción de la Escritura en el capítulo 7 del libro de Isaías. Que vamos a encontrar en el capítulo 7, vamos a ver que nos dice el profeta Isaías, está contando, está relatando lo que está sucediendo
en Judá, en Jerusalén, una porción del pueblo de Dios, porque la nación de Dios, debido a que se apartaron de la ley, debido a su corazón endurecido, se ha dividido. Lo que eran 12 tribus, una sola nación, un solo pueblo, un solo rey, se dividió en dos partes. 10 tribus quedaron al norte, llamado Israel, y 2 tribus, Judá y Benjamín, que quedaron en el sur, llamado Jerusalén. El profeta Isaías fue enviado a esa porción pequeña para poderles advertir. Desde el capítulo 1 les está advirtiendo que Dios le mostró una visión, que Dios les mandó un mensaje por medio de una visión, que Dios lo escogió a él. En el capítulo 6 vimos cómo Dios le santificó los labios, le purificó los labios para que diera el mensaje, para darle un mensaje a Judá y a Jerusalén, a la Israel del sur. ¿Cuál mensaje? Que Dios, si ellos no creen y se arrepienten, Dios le va a hacer un juicio, que Dios traería un juicio sobre Judá. Esa es la visión, pero que también Dios, después de hacer el juicio, prepararía un remanente donde venga el renuevo de Jehová, la esperanza de Jehová. Entonces en el capítulo 7, ese es el contexto, en el capítulo 7, porque el profeta Isaías profetizó por más de 50 años, estuvo bajo el reinado de diferentes reyes en Judá. Él estuvo bajo el reinado de Usías, bajo el reinado de Jotán, el reinado de Acaz, y por eso dice en este capítulo que lo que sucedió en los días de Acaz. Estaba gobernando Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías. Era una dinastía de reyes, y Isaías estuvo durante esos 4 reinados. Acompañó a Usías, acompañó a Jotán, acompañó a Acaz. Pero Acaz fue un rey muy perverso, fue un rey muy malo, fue un rey que dice la misma escritura en Reyes que no anduvo conforme anduvo David, sino que introdujo la idolatría a Judá, a Jerusalén. Acaz fue un rey que provocó la ira de Dios, fue un rey que introdujo ídolos, introdujo altares de adoración, lo cual Dios aborrece y en la ley prohibía no hacer imágenes. Pues este rey provocó a ir a Dios. Por eso está viniendo la visión, le está diciendo: Israel, Judá, Jerusalén, si no se apartan de su rebeldía, si no vuelven a la ley, Dios va a traer un juicio sobre ustedes. Entonces nos está mostrando la palabra misma que la visión que vio Isaías era justificada por Dios, porque los reyes que Dios puso para proteger a Israel, para dirigir al pueblo hacia la ley, lo estaban desviando hacia la perdición, hacia la maldición, hacia el castigo. Y este rey era el que gobernaba en esos días, el rey Acaz. Entonces el rey Acaz fue un rey perverso, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y acá nos está diciendo una partecita de lo que ese rey Acaz hizo. No nos cuenta todo porque eso se encuentra en Reyes. Incluso nos dice la misma escritura en Reyes que el rey Acaz sacrificó hijos al fuego, a ídolos, lo cual era abominable para Dios. Eso lo hizo este rey, el rey Acaz. Pasó los hijos por el fuego a otros dioses, levantó altares, le sacrificó a los dioses de Damasco. No confiaba en el Dios de sus padres, no confiaba en el Dios de David, en el Dios de Salomón, en el Dios de Abraham, de Isaac. Perdió la confianza en ese Dios, se apartó de ese Dios. Incluso el rey Acaz, dice Reyes, que mandó a cerrar el templo y mandó a colocar distintos altares en Judá, en Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Provocó la ira de Dios. Y aquí nos va a contar algo que le pasó a ese rey Acaz. Entonces nos dice Isaías que él estuvo en ese tiempo cuando este rey Acaz estaba haciendo esas cosas malas, cuando este rey Acaz estaba llevando a Judá a la perdición, cuando este rey Acaz estaba llevando a Judá y Jerusalén al castigo, porque estaba desviando a toda la porción de Dios. Dice la escritura que estaba siendo igual que los reyes del norte, porque los reyes del norte también cayeron en idolatría. Y Acaz, que era del sur, los reyes que más se habían preservado una ley,
que más habían guardado el testimonio, pues él se corrompió como los reyes del norte, que fue lo principal que trajo la idolatría y que era lo que Dios aborrecía en su ley. Dios decía: no te harás imagen o no te harás ídolo delante de mí, menos te postrarás a ellos y no les presentarás ofrendas. Él presentó sus hijos como ofrenda a los ídolos. Entonces este rey provocó la ira de Dios. Entonces el profeta Isaías está diciendo lo que pasó con ese rey, y dice que este rey tuvo temor porque escuchó que se había reunido, se había confabulado el rey de Siria, de Damasco, y el rey Peca. El rey Peca es de Israel del norte, prácticamente sus propios hermanos de tribus, porque Israel del norte son las mismas tribus de Israel. Y además se confabularon también con Efraín. Dice que Efraín también entró en ese complot contra Judá y Jerusalén. Por eso dice que cuando Acaz escuchó esa noticia, dice que se estremeció su corazón como los árboles. Dice que Judá y Jerusalén se estremecieron de saber por qué Efraín se había unido con Remalías, con Pekah, con Siria, para venir a destruirla. Por eso dice que en secreto dijeron: vamos y la vamos a invadir, la vamos a repartir, vamos a atemorizarla y le vamos a entregar luego esa porción. Cuando la conquistemos y la invadamos, se la vamos a entregar a Tabeel. Le iban a entregar a otro rey para que la gobernara. Esos eran los planes de Siria, los planes de Resín, el rey de Siria. Esos eran los planes de Pekah, el rey de Israel, y los planes de Efraín. Pero no eran los planes de Dios. Esos eran los planes de Satanás, pero no eran los planes de Dios. Por eso dice que el profeta le dijo, y Dios, que todo lo sabe porque Dios es omnisciente, le dijo al profeta Isaías: sal ahora y ve y lleve una palabra al rey Acaz. Aunque es un rey que me provoca ira, aunque es un rey que hace todo lo que a mí no me gusta, aunque es un rey que está haciendo todo lo malo, ve y llévele esta palabra. Y le mandó una palabra de esperanza. Qué bueno es Dios, qué hermoso es Dios. Aunque este rey estaba haciendo todo lo perverso, todo lo malo, en el momento difícil, en el momento de pánico, de temor, no le mandó no lo abandonó, sino que le mandó un profeta. Y le mandó al profeta y le dijo: mire, Acaz, has escuchado que se han levantado estos tizones contra ti, que quieren arrasar a Judá, a Jerusalén. Y le dice el profeta: dígale a Acaz, y Dios, que todo lo sabe, dice: vaya, porque lo vas a encontrar en el acueducto del estanque. Dios conoce todos nuestros pasos. Dios conoce lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer futuro. Dios todo lo sabe. Muy parecido a cuando Dios le dijo a Moisés, le dijo: ve que Faraón está a la orilla de la ribera. Dios sabía qué hace el Faraón que está endurecido. Dios sabía qué hacía Acaz, aunque Acaz no quiere confiar en Dios. Aunque Acaz dice: voy a hacer todo lo contrario a lo que Dios pide, Dios conoce la vida de Acaz. Dios es soberano sobre la vida de Acaz. Y aún en el momento difícil le mandó un profeta con una palabra para darle esperanza, para ayudarlo. Qué bello es el Señor, desde siempre. El Señor es misericordioso, el Señor nos ama, el Señor es bueno, bondadoso, es benigno con nosotros sus hijos. Y este rey estaba en caminos de perdición, estaba rebelde, estaba endurecido como el faraón. Y el Señor le dijo a Isaías: lo vas a encontrar en el acueducto, ve tú y tu hijo, Sear-Jasub, que el hijo del profeta Isaías, Sear-Jasub significa un remanente regresará, era un nombre profético. Sear-Jasub, un remanente regresará después del castigo, un remanente volverá a construir los muros. Eso lo estaba profetizando en sus propios hijos. El profeta tenía hijos con mensaje profético. Entonces le dice: ve y busca al rey Acaz, que me ha provocado a ira, pero yo no voy a permitir que destruyan a Judá y Jerusalén en este momento, porque se hará en el momento que Dios haga el juicio. Entonces le dice: ve y encuéntralo en el acueducto y llévale esta palabra. Dígale: no temas, le digo, no temas tu corazón, reposa, guárdate, confía en mi palabra, porque los planes de Siria, los planes de Resín, los planes de Peca, los planes de Efraín, los planes de Satanás no prosperarán, no subsistirán ni serán.
no se van a consumir. Esos planes que están en contra de Judá no van a prevalecer. Le mandó la palabra. Y en la misma palabra que el Señor Jesús le da a la iglesia, antes de irse le dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Los planes de Satanás, las maquinaciones de Satanás no prevalecerán contra mi iglesia. Por eso aún esta palabra sirve para nuestros días, porque si hay planes, si hay maquinaciones, si hay amenazas, si hay temor, si hay situaciones que te están quitando el reposo, la paz, como esas malas noticias que recibe el rey Acaz, la palabra del Señor es clara, contundente. Él dice: los planes de Satanás, los planes de noticias malas, los planes y las maquinaciones del maligno no prevalecerán contra tu vida, no prosperarán contra tu vida, no subsistirán ni serán en el nombre del Señor. Por eso usted cree la palabra. Por eso le dijo el profeta Isaías, le dijo al rey Acaz: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Le digo: tienes que creer la palabra de Jehová. Pero el rey Acaz no creyó la palabra. Pero hoy nosotros tenemos este espejo para decir: nosotros no vamos a ser como Acaz. Nosotros le decimos sí, amén a la palabra, sí, amén a lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, que Él nos protege, que los planes de Satanás, los planes de la muerte, los planes del Hades, del infierno, las maquinaciones de Satanás no subsistirán, ni prevalecerán, ni contra tu vida, ni contra tu casa. Porque la promesa del Señor Jesús dijo: cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. Por lo tanto, también tu casa está protegida contra las maquinaciones del mal, contra las maquinaciones de Satanás. No subsistirán ni serán en el nombre del Señor. Pero necesito creer la palabra y permanecer en la palabra. Por eso el profeta le dice a Acaz: sale y le da la palabra que Dios le dijo. No se turbe, guárdate, reposa en la palabra que te envía Jehová. Pero el rey Acaz no confió en la palabra, no permaneció en la palabra. Mañana, cuando veamos el 8, vamos a ver que hizo una alianza con otros reyes, se alió con otros, no confió en la palabra de Dios. Entonces le dice el profeta Acaz, el profeta Isaías le dice a Acaz: además Dios te dice esto: si quiere, pide una señal para que creas en Dios. Porque Acaz estaba incrédulo a Dios, a Jehová, al Dios de sus padres. Acá le creía más a los otros dioses, le creía a Baal, le creía a los dioses, a Acera, le creía a los dioses paganos, pero no le creía a Jehová Dios. Y Dios le dice: porque Acaz le había hecho altares a muchos dioses, que tenía esperanza en ellos de que le cuidaran su reino, que le protegieran sus hijos, pero no confiaba en Jehová, que es el Dios de dioses, Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. Jehová es su nombre, no creían en él. Entonces por eso el profeta le dice: además Jehová te dice algo, Acaz, pídeme una señal para yo confirmarte la palabra por señal, si no crees. Por eso cuando el Señor Jesús vino y se encarnó en la tierra, le pareció algo maravilloso. Una persona lo maravilló, que es el centurión. El centurión no esperó la señal. El Señor Jesús le dijo al centurión: no necesito que hagas la señal de la palabra, que yo creo en tu palabra. Y el Señor Jesús dijo: wow, no he visto una fe tan grande aquí en Jerusalén como la de este hombre, que no necesitó una señal para creer en la palabra. Solamente el centurión le dijo: da la palabra, que yo creo a tu palabra, aunque no vea una señal. Tu palabra es poder, tu palabra es vida, tu palabra es resurrección, tu palabra es salvación, tu palabra es sanidad, tu palabra es prosperidad, tu palabra es escudo, es torre fuerte. Dame la palabra. Y por eso el centurión dijo: Señor Jesús, wow, lo sorprendió, porque él estuvo delante de fariseos incrédulos, delante de escribas, delante de sacerdotes, de levitas, todos incrédulos que no lo recibían. Pero cuando vio la creencia del centurión, dijo: no hay una fe tan grande en Israel como la de este hombre, porque no necesitó señal. Las señales son por si hay incredulidad. Por eso al faraón le tuvieron que pasar muchas señales, pero no creyó todavía, siguió duro en el corazón. Entonces Dios le dice por medio del profeta, le dice: mire a Isaías, dígale a Acaz, para que me crea la palabra, que esos tizones, ¿cuáles tizones?
Rezín, rey de Siria, de Damasco, Peca, rey de Israel y Efraín, no lo van a ustedes a destruir, no lo van a consumar los planes de ellos, no se van a realizar, no prosperarán los planes de ellos de desaparecerlos a ustedes, invadirlos, de poner a gobernar otro rey en Judá. No van a prosperar esos planes. Entonces le dice, pídame una señal. Y el rey Acaz no quiso pedir la señal porque no creía. Realmente no la pidió porque no creía en Jehová. Y despreció la señal que Dios le ofreció. Sin embargo, Jehová le dice a Isaías, aunque Acaz rechace la señal, yo le voy a dar la señal. Y esta es la señal para Judá, para Jerusalén. Y bendito ese día, porque el día que el Señor le dijo esa señal es para ti y para mí. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo por medio del profeta Isaías, mire, le dijo Judá, esta es la señal. ¿Cuál es la señal? Le dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de esos reyes que tú temes será abandonada, quemada y esparcida con cardos y con espinos. Le dio la profecía, le dio la señal. ¿Cuál señal? Le dijo, nacerá un niño de una virgen. Y ese niño, cuando crezca, se alimentará de mantequilla y de miel, hasta que aprenda a discernir lo bueno y lo malo. Y en 65 años, esas naciones que tú temes serán abandonadas. Esas naciones que tú temes serán las que van a ser desaparecidas. Esas naciones, los planes que ellas tienen contra ti, les va a suceder a ellas, no a ti. Por eso dice el Señor, los planes de Satanás no prevalecen contra la iglesia, no prevalecen contra los hijos. Los planes de los enemigos no le va a suceder a los hijos, le va a suceder a los enemigos, como Amán. Dice que Amán preparó allí la horca para Mardoqueo, pero la horca fue para él mismo, porque los planes de Satanás no prevalecen contra la iglesia, contra los hijos. Es en este capítulo 7, ¿cuál es la palabra maravillosa para nosotros? Que aunque sí históricamente ese niño nació, ese niño que está hablando aquí, históricamente hubo una foto, se convirtió en el hijo de Isaías, el próximo hijo que tuvo. Fue ese hijo histórico, pero no era el hijo real, no era el hijo verdadero. La profecía de este capítulo 7 se da en Mateo, cuando el apóstol, el discípulo Mateo, escribe en el Evangelio diciendo que Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías, porque Jesús es el verdadero niño que nació de una virgen, sin el esperma de un hombre, que nació por la obra del Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Y esa es la profecía que nosotros desde allí empezamos a creer la palabra. Y nosotros decimos, sí, creo la profecía que está en Isaías, sí creo la profecía que está en Mateo, que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado en el vientre de la mujer, que el mismo Hijo de Dios fue concebido sin pecado, fue concebido sin el esperma, sin la semilla del hombre, sino por la palabra del Espíritu Santo en la mujer. Y ese niño es el que va a traer el juicio. Ese niño es el que va a colocar a los enemigos de estrado de sus pies. Por eso estaba hablando históricamente del hijo de Isaías, pero en la parte espiritual real y verdadera está hablando de María y del fruto del vientre de María, el Señor Jesús. Está hablando del propio Hijo de Dios que iba a aparecer en la tierra. Por eso dice, y a ese niño le van a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, históricamente, cuando Isaías tuvo otro hijo, él pensó que ese era Emmanuel, pero ese no era Emmanuel. El verdadero Emmanuel vino allí en los días de Jerusalén, cuando María, la Virgen, concibió por obra del Espíritu Santo, dice Mateo. Y ese hijo, ese fruto que nació por la obra del Espíritu Santo, sí es Emmanuel. En Jesús se cumplió la profecía del verdadero Emmanuel. Jesucristo es el Emmanuel de Dios.
porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra, Dios estaba en él. Dios y Cristo son uno y se manifestó en la tierra. ¿Qué estaba diciendo? Cuando venga ese niño que va a comer miel y mantequilla, refiriéndose a que él sería alimentado no por lo que ofrecían los sacerdotes, sino por lo que ofrecía el profeta Juan, el cual comía miel, que fue el que le profetizó, que fue el que le dio la palabra. El profeta Juan fue el que le dijo: tú eres el Cordero de Dios. De él se amamantó, de él comió Jesús. Y dice: cuando Emmanuel venga y coma la miel del profeta Juan, del profeta que se alimenta con miel silvestre, y él sepa discernir que él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, vendrá el reposo a Judá, vendrá el reposo a las naciones, vendrá los juicios de Dios y vendrá la liberación a la casa de David. Entonces esta profecía es la profecía que la iglesia cree con todo su corazón. Por eso nosotros decimos: Señor Jesús, creemos con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que tú eres el Emmanuel de Dios, que tú eres el Dios con nosotros, y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Si Él está contigo, si Dios es con Jesús y yo estoy con Jesús, ningún plan de las tinieblas va a prevalecer sobre tu casa, no va a prevalecer sobre tus hijos, no va a prevalecer sobre tu salud, no va a prevalecer sobre tu economía ni sobre tu ciudad. Aunque muchos son los planes malignos en las naciones, en las familias, no prosperarán, porque nosotros estamos dentro de Emmanuel, el Dios con nosotros. Estamos dentro del niño que nació de una virgen, que fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Ese niño que nació de la Virgen se llama el Señor Jesús, y nosotros estamos en Él, estamos con el Señor Jesús. Por eso el capítulo 7 anuncia el nacimiento divino del Señor Jesús por la obra del Espíritu Santo. El Señor iba dando la palabra por misterios. Aunque eso ellos lo vivieron históricamente, se cumplirían en Jesús. Por eso Mateo llega en el capítulo 1 y empieza a decirnos: Jesús viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Fares. Empieza a decirnos, pero luego dice: y finalmente de la Virgen que concibió por el Espíritu Santo. Hablando de la profecía, que aunque Dios se la dio a Acaz, el rey, era para ti y para mí. Por eso, si tú no habías oído esa profecía, recíbela hoy, créela en el nombre del Señor. Porque ciertamente el hijo que tuvo la Virgen María, esa jovencita virgen, es el Hijo de Dios. Él es el Dios encarnado, el Dios con nosotros. Y si tú crees en Él con todo tu corazón, eres salvo tú y toda tu casa. Hay salvación para ti, vida eterna, porque todos los que creen en este niño, en este nacido, en este enviado de Dios, van a ser salvos por Él. Todos los que creemos en el Emmanuel de Dios, que luego el ángel dijo: le llamarán Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, pero Él es el mismo Emmanuel y Él es el mismo Jesús. Solo que Emmanuel es porque Él contiene a Dios dentro, pero Jesús es porque Él lava tus pecados y los míos, porque Él nos salva de la muerte eterna. Por eso todos debemos creer a la palabra del Señor. Y aunque de pronto tú no veas señales, vamos a ser como el centurión: yo creo la palabra aunque no vea la señal. Porque Acaz ni creyó la palabra ni pidió la señal, pero nosotros creemos la palabra con todo nuestro corazón. Y si el Señor nos da más señales, pues las creemos, pero la señal de que Él nació, la creemos con todo el corazón. Este capítulo 7 nos muestra que el niño que nació de la Virgen es el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso dice: y le llamarán Emmanuel, le pondrán por nombre Emmanuel, y Él sabrá crecer en sabiduría, en gracia y en verdad. Él será, hasta cuando Él venga, Dios hará el juicio a todas las principados, potestades, a los que quieren dañar la economía de Dios. Por eso cuando viene Cristo, Cristo pone a todos los enemigos por estrado de los pies, para que la iglesia y el santo pueblo de Dios Israel puedan disfrutar la benignidad de Dios. Todos los enemigos de Israel y todos los enemigos de la iglesia son derrotados por el Hijo que nació de la Virgen.
que fue concebida por el Espíritu Santo, no por hombre. Por eso la iglesia cree con todo su corazón que Jesucristo nació por la obra del Espíritu Santo. Nosotros creemos y confesamos que Jesucristo no tiene pecado porque no nació por la obra humana, nació concebido por el Espíritu Santo, porque la palabra del profeta había anunciado que un niño que nacería de una virgen es el Emmanuel enviado. Dios con ustedes. Dios encarnado vino a darle la salvación. Dios encarnado en Jesús vino a traerle la liberación. Dios encarnado en ustedes vino a traerle la vida eterna a los hombres. Dios encarnado en Jesús vino a traerte tu sanidad. Dios encarnado en Jesús vino a traerte tu paz, tu regocijo, tu reposo. Por eso cuando el Señor Jesús vino, sanó a muchos, diciéndole: yo vengo a traerles sanidad. Cuando vino, resucitó a unos, porque Él es la resurrección y la vida. Pero también la palabra decía: acás, crea la palabra y reposa. Por eso el Señor Jesucristo, que es Dios con nosotros, también nos trae reposo. Cuando tú crees en Él y tú lo recibes, tú reposas en el Señor. Por eso dijo: vengan a mí, todos los que estén desesperados, todos los que estén angustiados, todos los que estén atemorizados, todos los que estén deprimidos, todos los que estén afanados, angustiados, vengan y reposen en mí. Yo soy su reposo. Por eso el Señor Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. El Señor Jesús es nuestro libertador, es nuestra bendición, es nuestro pastor, es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo capitán, nuestro maestro, es nuestro hermano primogénito, es nuestro abogado. Él es todo lo que necesita tu vida y tu casa. Pero la iglesia empieza creyendo desde el primer momento que Él es el Hijo nacido de la mujer virgen, porque la misma palabra del profeta lo anunciaba: un niño que nacería de una virgen. Ese hijo que daría a luz la mujer virgen será Emmanuel, Dios con ustedes en la tierra. Y por eso cuando Juan lo vio, dijo: vimos su gloria, lo vimos y lo escuchamos, y hablaba palabras de gracia, de verdad, de sabiduría. Nadie más tenía autoridad como Él. Dice: los que lo vieron y lo tocaron, vimos la gloria del unigénito Hijo de Dios en forma humana. Dios con nosotros. Por eso tú debes de confesar con tu boca y creer con todo tu corazón que el Señor Jesucristo es Emmanuel, que Él es Dios encarnado, que Él es Dios hecho hombre, que Él es Dios que vino para salvarte, para bendecirte, para liberarte, no para condenarte. Por eso dice que Él no envió a su Hijo no para condenarte, para salvarte. Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, para que el mundo sea sanado por Él, para que el mundo sea lavado por Él, para que el mundo sea prosperado por Él, para que todos nosotros, los que estamos desechados por el pecado de Adán, recibamos la bendición de Cristo. Por eso Él es el enviado de Dios, y la iglesia tiene que confesar: Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso toda persona que cree a Cristo debe creer que Él es Dios hecho hombre, que Él es Dios con nosotros. Y que, como dice la misma escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Por eso la palabra la tomamos hoy, así como le dijo Isaías al rey Acaz: no prosperarán los planes de Siria, no prosperarán los planes de Peca, no prosperarán los planes de Efraín. Lo mismo nos dice nuestro Padre en esta noche: no prosperarán los planes de Satanás, no prosperarán los planes de enemigos, no prosperarán las malas maquinaciones de personas que quieran dañar los países, tu nación, tu ciudad, no prosperarán. De aquí a unos años el Señor hará redención, liberación, salvación. Por eso le está diciendo el profeta Isaías a Acaz: espera, porque va a venir la liberación, y esos que ustedes temen serán naciones desoladas, abandonadas, porque Dios silbará y llamará a las moscas que llamó a Egipto. Dios silbará y llamará a las abejas y los va a devastar, los va a desolar, les traerá juicios a ellos. El Señor, que es todopoderoso, que todo le obedece, el polvo. El Señor le dijo al polvo: polvo, crea piojos, y el polvo crió piojos. Todo le obedece a Dios. El Señor le dijo al río: río, produzca ranas, y el río, que siempre había producido peces, sin cuestionarle a Dios, ese día produjo ranas por doquier.
porque todo lo que Dios creó le obedece a Dios. Nosotros también le obedecemos al Padre y venimos a Cristo y creemos en Cristo y le decimos: Señor, yo creo con todo mi corazón que Jesucristo es Emmanuel. Yo creo con todo mi corazón que Jesucristo sí nació de la doncella virgen de María, esta mujer que se guardó y creyó a tu palabra. Creemos que esa mujer fiel conservó la palabra para traer el fruto que salva. Creemos con todo el corazón que el Señor Jesús es la salvación de las naciones, es el Salvador de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hace justicia a los hijos de Dios. Entonces el capítulo 7 empieza a mandarnos el Padre Celestial toda la fotografía de Cristo en el libro de Isaías. Por eso el libro de Isaías es un libro que es muy rico en fotografía de Cristo. Por todos los lados te está mostrando al Hijo de Dios para que tú hagas una cosa: creas y te refugies en Él, para que creas y te entres a permanecer en Él, porque Él es tu Salvador. Él es el renuevo de Jehová, Él es el blanqueador. En el capítulo 2 dice Isaías: el Señor los va a blanquear, el Señor les va a quitar las manchas de la grana, las manchas del carmesí. Lo que está diciendo es: Cristo blanquea, Cristo purifica, Cristo quita toda mancha, todo pecado, todo pasado, toda culpa. Él es el purificador. En el capítulo 4 él dice que el Señor Jesús es el dosel, es el que protege la economía de Dios, y como tú eres hijo de Dios, Él te va a proteger en su dosel, en su tabernáculo, te va a dar abrigo. Y en el capítulo 6 dice: Él es el carbón purificador, Él te purifica de tus inmundicias, Él es el que con fuego te va a ir purificando para conservarte a vida eterna. Qué bello es el Señor. Y en el capítulo 7 nos empieza a revelar cómo Dios mandaría a su Hijo a la tierra. Lo mandaría de una manera increíble, maravillosa. Por primera vez, nunca había ocurrido una mujer teniendo un embarazo sin la intervención humana, por la palabra del Espíritu Santo, para traer al Hijo de Dios sin pecado, para que su sangre sirviera para limpiar la obra de todos los pecadores. Entonces nos empieza a anunciar cómo el Señor traería al Hijo de Dios. Entonces por eso todos los que somos hijos de Dios nos une esta confesión. ¿Cuál? El Señor Jesucristo, el fruto de la Virgen María, sí es el Hijo de Dios. Es el Emmanuel, Dios encarnado, Dios hecho hombre para el bien de toda la humanidad. Y todo aquel que cree en ese fruto, el que la Virgen trajo por enviado por Dios, tiene salvación, tú y toda tu casa. Y Él empieza a ser tu protector, Él empieza a ser tu escudo, tu torre fuerte, tu fortaleza, tu pastor. Él empieza a ser tu rey, tu sumo capitán. Él es el que te defiende, Él es tu abogado, Él es tu sumo sacerdote, el que intercede por ti delante del Padre con su sangre propia. Empiezas a tener los beneficios de Emmanuel, de Dios con nosotros. Entonces por eso el capítulo 7 le dice el profeta Isaías acá: repósate en la palabra, cree, porque si crees vas a permanecer, si no crees no permanecerás. El rey acá no creyó, pero nosotros, por eso nos dicen los creyentes, porque nosotros sí creemos a la palabra de Jehová, a la palabra de Dios enviada por los profetas, y que este es el profeta Isaías que Dios le permitió anunciar cómo nacería su propio hijo en la tierra. Solo que Isaías pensaba que era su hijo. Y al igual que la mujer en el Edén, Dios le dijo a la mujer: el fruto de tu simiente herirá la cabeza a la serpiente. Y la primera mujer pensaba que eran sus primeros hijos, pero no fueron sus primeros hijos. Era el Hijo de Jehová, el Hijo de Dios con la Virgen María, el que concibió por el Espíritu. Entonces la verdad que une a toda la iglesia es esta: creemos que el Señor Jesucristo sí es el Hijo de Dios, que nació del fruto de la palabra y la obra del Espíritu Santo con la Virgen María, y que Él es Emmanuel, el Dios hecho hombre
para el bien tuyo y el bien mío, para la salvación tuya y la salvación mía y de toda mi casa y de toda mi ciudad y de todo mi país. Por eso declaramos en esta noche que el Señor Jesucristo es el Señor de Colombia, es el Señor de tu país, es el Señor de tu familia, es el Señor de tu casa, es el Señor de los Trujillo, de los Carrillo, de los Gutiérrez, es el Señor de los Jaimes, de los Montoya, de los Gal, es el Señor de tu casa. Y por lo tanto, los planes de Satanás no prevalecen contra tu casa, no prevalecen contra tu ciudad, no prevalecen contra tu nación, porque tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos a Cristo, que hoy está mejor que cuando vino a la tierra, porque cuando vino estaba encarnado y está glorificado. Desde los cielos gobierna y cuida a su iglesia y a sus hijos. Por eso nada te pasará, nada te va a faltar. Él es proveedor y nada te va a ocurrir porque Él es protector, Él te defiende. Por eso cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia para hacerle daño, le salió Emmanuel, Dios con nosotros, le salió Jesús Cristo. Le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Porque si los persigues a ellos, tú me persigues a mí, a mi iglesia. Yo los cuido, yo los protejo. No permitiré que les haga daño. Por eso confiemos en Emmanuel, que es el mismo Señor Jesús, Dios con nosotros. Solo que por la obra de salvación Él se llama Jesús, porque significa Él es el salvador de los pecados del pueblo. Pero con esencia, por nacimiento, Él es Emmanuel, Dios, todo Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Y qué maravilla que nosotros hemos podido creer esta profecía, hemos podido recibir al Hijo de Dios en nuestro corazón, y hoy somos de Él, vivimos en Él y somos para Él por la vida eterna. Por eso, amada iglesia, bendecimos a nuestro Padre Celestial en esta noche, bendecimos al Señor Jesucristo y le damos gracias porque nosotros hemos recibido al enviado, al que nació. Por eso todo lo que nosotros necesitamos es creerle al Padre. La ciencia puede decir que no, porque la ciencia dice que es imposible que un embarazo se haga sin un esperma. La ciencia que no cree. Pero nosotros le decimos: sí, Padre, creemos que para ti todas las cosas son posibles. Para ti no hay nada imposible. Si tú deseas hacer un hijo por la obra del Espíritu Santo, lo hiciste, y creemos que se llama Jesús el Emmanuel. Por eso nosotros le decimos al Padre: Padre, nosotros te creemos todo lo que tú haces y nos parece maravilloso. Por eso hay personas que no creen, dicen: no, yo no creo eso, yo no creo que ese hombre Jesús sea el Hijo de Dios. Es el hijo normal de José, pero no es el Hijo de Dios. Nosotros le decimos: Padre, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador de mis pecados, y es mi Emmanuel, Dios conmigo, para darme toda su bendición. Por eso le amamos y lo bendecimos. Desde el capítulo 7 vamos a ver mañana en la mañana cómo Isaías continúa explicando todo lo que pasó mientras que él estuvo durante 4 reinados profetizando la visión, diciéndole a todos estos reyes que Dios se apresuraba a traer primero un juicio y luego una redención, pero que estaba hablando en un tiempo para ellos, pero también en un tiempo futuro. Y años después se cumplió esta profecía. El Hijo de la Virgen nació por allí en un humilde pesebre. El Señor Jesús vino para hacer la liberación de todos nosotros. Por eso le bendecimos, lo santificamos y le amamos al Padre por darnos este precioso nacimiento, este precioso niño nacido que se convirtió en el Salvador de los hombres, en el Salvador nuestro, que se ha convertido en el primogénito de los muchos hermanos que hoy Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso, amada iglesia, mantengámonos en Cristo. Él dijo: el que permanezca en mí dará mucho fruto. Permanezcamos en Él y el Padre hará lo demás, porque Él es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro defensor. Le amamos, le bendecimos y vamos al reposo sabiendo de que todas las cosas el Padre y el Hijo las conocen y nos guardan, de que el Señor conoce todas las cosas y estamos en su soberanía, que nada pasa fuera de Él. Él tiene el control de todo y que en Él
tú puedes reposar. Por eso, antes de irnos, te voy a dar esta palabra que dice que el Padre Jehová le dijo a Acaz, Acaz, guárdate y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de tus problemas. Esa palabra te la transmito a ti en esta noche. No temas a causa de tus problemas. No se turbe tu corazón a causa de tus necesidades, a causa de tus errores, a causa de tus imposibilidades. No te angusties, no te turbes tu corazón, no temas. Repósate en el Señor, repósate en el Emmanuel, porque Emmanuel, que es el Señor Jesús, está glorificado, está a la diestra del Padre. Él vive y actúa para los hijos. Por eso, repósate, confía en Él, descansa en Él, guárdate en Él, porque Él hará señales, maravillas para los que estamos en Él. Por eso digo, para los que creen en mi nombre, le van a venir señales, maravillas, prodigios, bendición. Lo que tengo que hacer es creer en Él y reposarme en el Señor. Por eso, repósate en el Señor Jesús. Él dijo, vengan a mí y reposen. Yo soy su reposo. No teman. Dijo el Señor Jesús, no se turben vuestros corazones, confíen en Dios y confíen en mí, que yo voy a ir al Padre a hacer moradas para ustedes. Él está fabricando bendición para todos nosotros todos los días. Por eso reposa en el Hijo de la Virgen, reposa en el Hijo de Dios, en el Emmanuel, en el Señor Jesús, porque ahí es donde está tu verdadero reposo. Amada Iglesia, con esa palabra nos vamos a reposar, no en una cama, en el Señor Jesucristo. Allí está tu verdadero reposo. Por eso hay cosas que están alrededor, todos vivimos situaciones, afanes, cosas por alcanzar, situaciones que se presentan, pero dice, no temas, no se turbe tu corazón, repósate en el enviado de Dios, Jesucristo hombre. En Él todo lo podemos en Cristo, que nos da la victoria. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que nos enseña a vivir y a salir adelante. Todo lo podemos en Cristo, que es el Emmanuel, Dios para los hombres, Dios con los hombres, Jesucristo hombre. A Él sea toda la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos, amada Iglesia. Bendecido sea nuestro Padre. Le damos muchas gracias por su palabra y en el nombre del Señor, mañana, amada Iglesia, seguiremos recibiendo su palabra en la primera hora en la mañana en el maná, y luego mañana en la noche estaremos comiendo las viandas de la palabra. Sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo, y que toda la obra de Dios se manifieste en tu casa, en tus hijos, que haya salvación para ti, para tu casa, tu familia, para todo lo que está en tu alcance, en tu ciudad, que toda la bendición de Dios se manifieste para ti y para nuestras casas en el nombre del Señor. Amados, paz a todos, sean muy bendecidos. Nos vemos mañana en el maná de la mañana. Bendiciones, paz a todos. Reposa en el Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, hombre. Paz, amados. Paz.